Catalina de Alejandría nació en un contexto histórico marcado por profundos contrastes, donde el esplendor intelectual de la ciudad se mezclaba con la persecución religiosa y la tensión entre el paganismo dominante y los primeros cristianos que intentaban sobrevivir en las sombras del imperio. Desde sus primeros días, su vida ya parecía envuelta por un misterio singular, como si hubiera en ella una luz que no podía ser apagada por las influencias paganas de la corte. Educada en un ambiente noble y aristocrático, Catalina fue rodeada de maestros que la instruyeron en las artes, en la filosofía, en la retórica y en las ciencias naturales, convirtiéndose en una joven de brillante intelecto y admirable elegancia. Sin embargo, ninguna de esas riquezas materiales o intelectuales podía explicar la profundidad de su alma, que parecía siempre inclinada a buscar una verdad superior, una verdad que sobrepasaba los límites de las escuelas filosóficas de la época. Así, incluso sin conocer todavía el Evangelio, su corazón ya caminaba hacia aquel Dios que es la fuente de toda sabiduría y de todo amor. Desde muy joven, Catalina demostraba una inteligencia singular, capaz de comprender temas complejos que muchos estudiosos tardaban años en dominar. La corte se impresionaba con su capacidad de discutir con filósofos respetados, sorprendiéndolos con argumentos sutiles y profundos, sobre todo para alguien tan joven. Pero a pesar de su fama y talentos, ella llevaba en el alma una inquietud silenciosa, una sensación de que el brillo de las ideas humanas jamás sería suficiente para llenar el vacío que crecía en su pecho. Era como si una voz interior la llamara a algo mayor, invitándola a mirar más allá de las glorias pasajeras y buscar una verdad definitiva. Esa inquietud se convertiría más tarde en el primer paso hacia la fe cristiana, que transformaría completamente su vida. La familia de Catalina, profundamente pagana, esperaba que ella se convirtiera en un ejemplo de nobleza e influencia dentro de la sociedad alejandrina. Los planes incluían un matrimonio ventajoso, alianzas políticas y el mantenimiento de la tradición familiar, que veneraba a los dioses del panteón romano y egipcio. Sin embargo, Catalina parecía poco impresionada por las propuestas que recibía, aunque fueran hechas por jóvenes de gran prestigio social. Para ella, ninguno de esos pretendientes parecía poseer aquello que su corazón buscaba realmente: una pureza, una sabiduría y una dignidad que excedieran la condición humana. Su rechazo constante confundía a sus padres, pero revelaba un alma que ya intuía, aunque de manera vaga, el llamado exclusivo de Cristo, el Esposo Celestial. La ciudad de Alejandría, famosa por su monumental biblioteca, por sus filósofos, matemáticos y estudiosos, se convirtió en el escenario ideal para la formación intelectual y espiritual de Catalina. La convivencia con tantos maestros y la exposición a diferentes corrientes filosóficas ampliaron su horizonte, pero también profundizaron su percepción de que allí faltaba algo esencial: la verdad absoluta sobre el sentido de la existencia y el destino eterno del alma. Los discursos elocuentes de los filósofos le parecían bellos pero insuficientes. Las explicaciones cosmológicas le parecían ingeniosas, pero vacías. Los cultos paganos, a pesar de ser lujosos, le parecían desprovistos de verdadera trascendencia. Fue en medio de ese ambiente rico y contradictorio donde Dios comenzó a moldear en secreto a su futura discípula. A pesar de toda la formación que había recibido, Catalina no permitió que el orgullo intelectual dominara su corazón. Por el contrario, su inteligencia extraordinaria iba acompañada de una humildad rara, que se manifestaba en su disposición a escuchar, aprender y reconocer sus propios límites. Mientras muchos jóvenes aristócratas buscaban exhibir sus conocimientos para impresionar a los maestros, Catalina buscaba comprender la razón de las cosas, el origen de los principios, el fundamento de la existencia. Su deseo no era ser admirada, sino descubrir la verdad. Esta apertura interior sería, más tarde, esencial para que reconociera a Jesucristo como la sabiduría eterna que sobrepasa todo razonamiento humano. Los relatos antiguos
describen a Catalina como una joven de gran belleza, cuya presencia atraía naturalmente la atención de todos a su alrededor. Sin embargo, su belleza física nunca se convirtió en motivo de vanidad o autosuficiencia. Por el contrario, ella parecía utilizarla como un don que debía ser vivido con dignidad, sin alimentar la admiración superficial que muchos le dirigían. Su postura reflejaba una elegancia interior que trascendía cualquier atributo externo, como si su alma estuviera revestida de una luz que inspiraba respeto y reverencia. Esa belleza, sin embargo, no sería su mayor don, sino la fuerza espiritual que crecería cuando encontrara a Cristo. Los maestros que enseñaron a Catalina con frecuencia se sorprendían por la profundidad de sus preguntas, muchas veces más profundas que el propio contenido de las lecciones. Sus reflexiones iban más allá del interés común de los jóvenes de su edad, revelando una madurez interior que parecía anticipar un destino grandioso. Catalina buscaba algo más que explicaciones lógicas o teorías filosóficas. Buscaba el sentido último de la vida humana, la causa primera de todas las cosas, la razón suprema por la cual vale la pena vivir. Esa búsqueda constante la colocaría, inevitablemente, frente al Evangelio y a la figura incomparable de Jesucristo, el Logos eterno, hecho carne. Había en Catalina una sensibilidad espiritual que la diferenciaba de los demás jóvenes de la corte. Mientras muchos se distraían con festividades, lujos y debates superficiales, ella era encontrada con frecuencia en silencio, contemplando el orden del universo, reflexionando sobre la justicia, la virtud y la belleza. Esa inclinación a la contemplación hacía que su alma se volviera cada vez más sensible al toque de la gracia divina, preparándola para acoger la fe cristiana con la misma profundidad con que buscaba la verdad intelectual. Su alma era como un campo fértil, listo para recibir la semilla del Evangelio. Los padres de Catalina, aunque orgullosos de su inteligencia y renombre, no comprendían la profundidad de su interioridad. Para ellos, se trataba solo de rasgos de personalidad o de características propias de una joven brillante. Pero en realidad, Dios ya conducía a su hija por un camino completamente diferente de aquel esperado por la sociedad pagana. Él preparaba silenciosamente a una santa que sería uno de los mayores íconos del cristianismo antiguo, mártir de la pureza, de la sabiduría y del valor. Antes de que el nombre de Jesús fuera pronunciado en sus labios, Él ya reinaba en su corazón. Así crecía Catalina, envuelta por el esplendor intelectual de Alejandría, admirada por la sociedad, deseada por pretendientes nobles y al mismo tiempo silenciosamente atraída por una verdad mayor que todas las glorias humanas. Sus virtudes naturales, unidas a la gracia divina que ya la tocaba, la convertían en un terreno preparado para recibir el anuncio del Evangelio. La historia que cambiaría su vida para siempre estaba a punto de comenzar, y el mundo aún no imaginaba que aquella joven brillante se convertiría en una de las mayores defensoras de la fe cristiana delante de filósofos, emperadores y de todos los que intentaban sofocar la luz de la verdad. La juventud de Catalina transcurría marcada por una constante búsqueda de la verdad, y esa sed interior la conduciría inevitablemente a un encuentro que transformaría su vida. En Alejandría, el cristianismo, aunque perseguido, se difundía silenciosamente por medio de pequeños grupos que se reunían para orar, escuchar las Escrituras y compartir la vida a la luz del Evangelio. Esos cristianos, muchas veces vistos con desconfianza por los paganos, vivían de manera simple y discreta, pero irradiaban una paz y un valor que intrigaban a todos los que se acercaban. Catalina, al observar a ese pequeño grupo que parecía tan distante del mundo aristocrático, comenzó a sentir en su corazón una curiosidad nueva, diferente de la búsqueda filosófica que hasta entonces había alimentado. Allí, en aquel pueblo sencillo, parecía existir una verdad viva, no solo teórica, y esa verdad despertaba en ella una admiración creciente. El primer contacto de Catalina con la fe cristiana habría ocurrido por medio de un anciano sabio.
conocido en la tradición como uno de los discípulos de los primeros padres de la Iglesia. Este hombre, dotado de profunda sabiduría espiritual, mantenía viva la memoria de la predicación apostólica y era buscado por muchos que deseaban orientación interior. La noticia de su presencia llegó a oídos de Catalina, que decidió encontrarlo movida por pura curiosidad intelectual. Sin embargo, al entrar en su presencia, sintió algo que jamás había experimentado antes: una serenidad profunda y una luz interior que parecía penetrar en lo más hondo de su alma. El anciano, al ver la inquietud de aquella joven brillante, reconoció en ella un alma preparada por Dios para recibir el Evangelio. Durante sus conversaciones, el sabio cristiano le explicaba los misterios de la fe con una profundidad que superaba todo lo que Catalina había estudiado anteriormente. Él hablaba de un Dios único, creador y Señor de todas las cosas, que no se escondía detrás de mitos o estatuas, sino que se había revelado de manera definitiva por medio de su Hijo, Jesucristo. Hablaba con sencillez, pero sus palabras tenían un peso y una autoridad que tocaban el corazón de Catalina de un modo único. La joven, acostumbrada a debates intelectuales, percibió que allí estaba ante una verdad que sobrepasaba los conceptos filosóficos, una verdad viva, personal, que invitaba no solo a la comprensión, sino también a la entrega total. Catalina, movida por ese encuentro, comenzó a estudiar las Escrituras y a escuchar atentamente los relatos de la vida de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Cada línea, cada gesto, cada enseñanza de Jesús penetraba en su alma como una luz que disipaba todas las dudas que había cargado durante años. Comprendía, finalmente, aquello que había buscado en tantos sistemas filosóficos: una verdad absoluta que no era fruto del intelecto humano, sino revelación divina. A medida que se sumergía en esa nueva realidad, su corazón se transformaba y la inquietud que antes la consumía dio lugar a una paz profunda, a una certeza interior de que había encontrado el sentido último de su existencia. La conversión de Catalina no fue fruto de una emoción pasajera, sino de una convicción sólida y madura, nacida del encuentro entre su inteligencia extraordinaria y la gracia divina. Ella percibía que seguir a Cristo significaba renunciar a las glorias humanas, asumir una vida de virtud y posiblemente enfrentar persecuciones, ya que el Imperio Romano consideraba al cristianismo una amenaza política y religiosa. Aún así, su corazón no vaciló. Por el contrario, cuanto más comprendía los riesgos, más crecía en ella el deseo de permanecer fiel al Dios que la llamaba. Era como si finalmente hubiera encontrado al esposo celestial que su corazón buscaba desde la juventud. Al decidir hacerse cristiana, Catalina encontró una libertad interior que nunca antes había experimentado. Todas las expectativas impuestas por la sociedad pagana, matrimonios arreglados, alianzas políticas, rituales obligatorios, dejaron de ejercer cualquier fascinación sobre ella. Su alma estaba completamente orientada hacia Jesucristo y en ella nacía un amor tan profundo que nada en el mundo podía igualar. La joven aristócrata, admirada por su belleza e inteligencia, ahora deseaba únicamente vivir en fidelidad a la fe que le había dado sentido, fuerza y dirección. Era como si hubiera comenzado una nueva vida, más luminosa y verdadera que todo lo que había vivido hasta entonces. La noticia de su conversión no tardó en provocar preocupación en su familia, especialmente porque, en el contexto de persecución, abrazar el cristianismo era considerado un acto de rebeldía contra el Estado. Aún así, Catalina no se dejaba intimidar. Ella comprendía que su vocación no era solo conocer la verdad, sino dar testimonio de ella con firmeza, incluso frente a las amenazas. Su corazón ardía con el deseo de anunciar a Cristo a todos los que encontraba, especialmente a los sabios de Alejandría que, como ella, buscaban la verdad, pero la buscaban donde ésta no se encontraba. La conversión de Catalina, por tanto, no fue silenciosa ni discreta. Fue un hito que transformaría profundamente su vida pública. Con el tiempo,
Catalina se hizo conocida entre los cristianos como una joven de fe firme, capaz de unir sabiduría humana con inspiración divina. Muchos la buscaban para escuchar sus discursos, que se caracterizaban por una claridad y una profundidad raras. Ella hablaba de Cristo no solo como de un maestro o filósofo, sino como del propio Dios hecho hombre, cuya presencia llenaba todo el universo. Su elocuencia era tan impresionante que incluso algunos paganos comenzaron a interesarse por la fe cristiana, movidos por la fuerza de sus argumentos. Así, la joven recién convertida comenzaba a convertirse en una voz poderosa en la defensa del Evangelio. La relación de Catalina con el anciano que la evangelizó se volvió profunda y espiritual. Él veía en ella no solo a una discípula prometedora, sino a un instrumento escogido por Dios para iluminar un período sombrío de la historia. En sus instrucciones, la animaba a permanecer firme en la oración, a cultivar la humildad y a buscar siempre la voluntad divina. Bajo su orientación, Catalina maduró no solo intelectualmente, sino espiritualmente, convirtiéndose en un ejemplo de virtud y sabiduría entre los cristianos alejandrinos. Era evidente que Dios tenía un plan grandioso para ella. Con su conversión, Catalina comenzó a vivir plenamente las virtudes cristianas, dedicándose a la oración, a la caridad y al estudio de las verdades de la fe. Su corazón, antes dividido entre tantas búsquedas filosóficas, ahora había encontrado reposo en la verdad revelada por Cristo. La pureza de su vida, unida a la profundidad de su espíritu, la convertían en una figura única en la historia de la Iglesia. Y así, mientras profundizaba en su fe, se preparaba, sin siquiera percibirlo, para enfrentar los mayores desafíos de su existencia, desafíos que exigirían no solo sabiduría, sino valor, firmeza e incluso la disposición para el martirio. A medida que Catalina crecía en la fe cristiana, su fama como joven sabia y de extraordinaria elocuencia se difundía por toda Alejandría. La ciudad, conocida como uno de los mayores centros intelectuales del mundo antiguo, era escenario de debates constantes entre filósofos, oradores y estudiosos que buscaban reconocimiento y prestigio. En ese ambiente competitivo, la postura serena y firme de Catalina llamaba aún más la atención. Ahora cristiana, ella no ocultaba su fe y cuando era provocada, defendía la verdad del Evangelio con argumentos tan profundos y brillantes que dejaban desconcertados a sus oponentes. Aunque todavía joven, la fuerza espiritual que emergía de sus palabras superaba la habilidad retórica de los más renombrados sabios paganos, evidenciando que no era solo su inteligencia natural la que hablaba, sino la luz divina que habitaba en su alma. La persecución contra los cristianos se intensificaba en varias regiones del imperio, especialmente bajo el gobierno de Maximino Daia, que veía el cristianismo como una amenaza política y religiosa. En Alejandría, la situación no era diferente. El emperador y sus representantes intentaban sofocar el crecimiento de la fe cristiana, obligando a todos a participar en los cultos paganos y a ofrecer sacrificios a los dioses. Los cristianos que se negaban eran arrestados, torturados e incluso muertos. En ese contexto de miedo e incertidumbre, Catalina se convirtió en una voz profética, denunciando con valentía la falsedad de los ídolos y la injusticia de las leyes imperiales. Su postura firme enfurecía a las autoridades, pero también inspiraba a innumerables cristianos que veían en ella un ejemplo de fidelidad inquebrantable. La fama de su sabiduría llegó a oídos del propio emperador, que, curioso e irritado al mismo tiempo, decidió convocar a Catalina a su presencia. Creía que podría convencerla de renunciar al cristianismo utilizando filósofos experimentados, maestros de la retórica y de la lógica. Así, reunió a cerca de 50 de los más brillantes sabios del imperio para debatir con ella. El objetivo era humillar públicamente a la joven cristiana, demostrando que su fe era irracional y que el Evangelio no tenía fundamento frente a la razón humana. Sin embargo, el emperador no comprendía que ninguna sabiduría humana es capaz de silenciar la verdad cuando ésta habla por medio de un alma totalmente entregada a Dios.
Cuando Catalina entró en la sala donde los filósofos la aguardaban, el ambiente quedó en silencio. Su belleza, serenidad y dignidad impresionaron incluso a aquellos que habían venido para humillarla. Ella no parecía intimidada por la gran asamblea de sabios, ni por el emperador que la observaba con mirada calculadora. Por el contrario, su postura revelaba una paz profunda, fruto de la certeza absoluta de que Cristo estaba con ella. Cuando le dieron la palabra, su voz resonó firme y serena, y sus primeras frases ya dejaron claro que el debate no sería como el emperador imaginaba. Catalina comenzó hablando sobre la naturaleza de Dios, sobre la racionalidad de la creación y sobre el Logos eterno que se hizo carne, uniendo en sí mismo la sabiduría divina y humana. Los filósofos, acostumbrados a dominar cualquier discusión con sus argumentos complejos, se sorprendieron al percibir que aquella joven cristiana conocía profundamente no solo las escrituras, sino también la filosofía griega, la retórica e incluso las teorías de sus propios maestros paganos. Catalina utilizaba cada conocimiento como instrumento para revelar la verdad del Evangelio, desmontando con elegancia y precisión cada objeción levantada contra la fe cristiana. Demostraba que la verdadera razón no se opone a la fe, sino que encuentra en ella su plenitud, ya que Dios es la fuente última de toda verdad y de todo entendimiento. Sus respuestas eran tan inspiradas que muchos creían percibir en ellas la acción directa del Espíritu Santo. A medida que el debate avanzaba, el clima en la sala se transformaba. Lo que comenzó como un intento de humillación pública se convirtió en un testimonio elocuente de la fuerza de la fe cristiana. Los filósofos, uno a uno, se quedaban sin argumentos ante la claridad de Catalina. La joven cristiana mostraba no solo conocimiento, sino una sabiduría que superaba los límites de la filosofía pagana. Algunos de ellos, tocados por la luz de la verdad, comenzaron a percibir que estaban delante de algo mucho mayor que un simple discurso retórico. El emperador, por otro lado, se volvía cada vez más inquieto e irritado al darse cuenta de que su plan fracasaba definitivamente. El momento decisivo ocurrió cuando algunos de los filósofos, profundamente tocados por la elocuencia de Catalina, declararon abiertamente que deseaban convertirse al cristianismo. Reconocían que jamás habían escuchado una defensa tan clara, tan lógica y al mismo tiempo tan profundamente espiritual de la fe. El valor de la joven cristiana, unido a la sabiduría divina que fluía de sus palabras, los llevó a abrazar la verdad que habían buscado durante tantos años. Este gesto, sin embargo, enfureció al emperador, que veía su autoridad ser cuestionada y su plan de humillarla transformarse en una derrota vergonzosa. Dominado por el odio contra los cristianos, condenó a esos filósofos convertidos a la muerte inmediata. Incluso ante esta tragedia, Catalina permaneció firme, llorando no por desesperación, sino por compasión, pues sabía que aquellos hombres, ahora mártires, alcanzarían la corona eterna en el reino de Dios. Su valor ante la injusticia se convirtió en un signo aún más poderoso de la verdad que proclamaba. El emperador, sin embargo, no desistió de intentar callarla. Ordenó nuevas sesiones de interrogatorio, buscando intimidarla, pero la joven seguía respondiendo con la misma sabiduría y serenidad que había mostrado desde el principio. Era evidente para todos que había en ella una fuerza sobrenatural que nada podía abatir. En cada nuevo intento de hacerla renegar de Cristo, Catalina reafirmaba su fe con aún más convicción. Argumentaba que ningún poder humano podía sobreponerse al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. La joven sabía que su fidelidad podía costarle la vida, pero eso no la asustaba. Por el contrario, parecía dispuesta a entregarlo todo: su juventud, su belleza, su prestigio, su propia existencia, por amor a Jesucristo. Su postura la convertía en un espejo de la fortaleza de los primeros mártires, cuya valentía se convertiría en fundamento de la Iglesia naciente. La presencia de Catalina ante el emperador pasó a ser un desafío constante para el orgullo del poder romano. Su sabiduría desbarataba todas las estrategias
y su firmeza desconcertaba a los guardias, consejeros y oficiales. La joven cristiana era sin duda un signo vivo de que Dios elige instrumentos pequeños, según los criterios humanos, para confundir a los fuertes y revelar su gloria. Cada palabra, cada gesto de Catalina era como una espada luminosa que penetraba las tinieblas espirituales de su época. Y mientras defendía la fe con un valor sobrehumano, se preparaba, incluso sin saberlo, para enfrentar la fase más dolorosa y gloriosa de su historia, las torturas que precederían su martirio. Cuando el emperador percibió que todos los intentos de humillar a Catalina ante los filósofos se habían convertido en un espectáculo contrario a sus intereses, su furia alcanzó un nivel que sobrepasaba la razón. No conseguía aceptar que una joven, y más aún cristiana, hubiera desafiado con tanta serenidad su poder, su autoridad y su vanidad imperial. La derrota pública alimentó su odio y decidió que, si no podía vencer a Catalina por la argumentación, intentaría doblegarla por el sufrimiento físico. El corazón endurecido del tirano no comprendía que la fuerza de la fe no nace de la carne, sino del espíritu, y que cuanto más intentara destruirla, más brillante sería la luz de Cristo reflejada en aquella joven sabia. El primer paso del emperador fue ordenar que Catalina fuera arrojada a prisión, esperando que la humillación y el aislamiento debilitara su voluntad. Sin embargo, la celda oscura y fría no produjo en ella la desesperación esperada. Por el contrario, se convirtió en un lugar de profunda oración, donde ella se unía aún más intensamente a su esposo divino. Los guardias, al observar su serenidad, comenzaron a preguntarse qué tipo de fuerza sostenía a aquella joven tan frágil en apariencia. Ella no lloraba, no protestaba ni demostraba miedo. En vez de eso, parecía envolver la prisión con una paz inexplicable, como si la misma gracia de Dios iluminara el lugar. La noticia del encarcelamiento de Catalina comenzó a difundirse entre los cristianos y la población de Alejandría. Muchos se acercaban discretamente a la celda para escuchar sus palabras de ánimo y sabiduría. Catalina, incluso privada de libertad, se convertía en un faro de fe y esperanza para todos. Su testimonio silencioso tocaba corazones y despertaba conversiones, algo que enfurecía aún más al emperador. Él deseaba una prisionera derrotada y silenciosa, pero recibía, en cambio, el rumor creciente de que aquella joven estaba convirtiendo incluso a sus propios guardias. La cárcel, lejos de silenciarla, multiplicaba su influencia. La esposa del emperador, al oír hablar de la sabiduría y del valor de Catalina, sintió una profunda curiosidad. Movida por una inquietud espiritual que no conseguía explicar, decidió visitar a la joven cristiana en secreto. Al llegar ante ella, no encontró a una prisionera abatida, sino a una mujer firme, luminosa y llena de una paz sobrenatural. La emperatriz, impresionada, pidió a Catalina que le explicara los misterios de la fe cristiana. Y allí, en aquella humilde celda, la joven la instruyó sobre Cristo, sobre la verdadera libertad y sobre el amor infinito de Dios que supera cualquier poder terreno. La emperatriz salió profundamente tocada, llevando consigo la semilla de la fe. Sin embargo, la conversión de la emperatriz no pasó desapercibida para Dios, y tampoco para el emperador, que comenzó a sospechar que algo extraño sucedía en secreto. Movido por los celos de su autoridad y por la obsesión de destruir el cristianismo, ordenó nuevas sesiones de interrogatorio. Catalina fue llevada nuevamente ante él, encadenada y marcada por los días en prisión, pero su dignidad continuaba intacta. Sus ojos reflejaban una fuerza interior indomable, y el emperador, al verla, experimentó una mezcla de odio y miedo. Sabía que aquella joven representaba una amenaza real a su dominio, no por la fuerza física, sino por la autoridad espiritual que emanaba de ella. Al darse cuenta de que ningún razonamiento la haría renegar de Cristo, el emperador ordenó que Catalina fuera sometida a torturas brutales. Los verdugos la azotaron con instrumentos de hierro, desgarrando su delicada piel. Pero, para sorpresa de los presentes,
ella enfrentaba cada golpe con impresionante serenidad, ofreciendo su sufrimiento a Dios. Sus labios murmuraban oraciones y sus ojos permanecían elevados al cielo, como si contemplaran una gloria invisible. Los mismos verdugos, acostumbrados a ver a los prisioneros implorar piedad, quedaron desconcertados ante tanta valentía. Era evidente para todos que la fuerza de aquella joven no era humana. Cuando vieron que los azotes no la quebraban, decidieron aumentar aún más la crueldad. La ataron a un poste, calentaron las puntas de las cuchillas y comenzaron a presionarlas contra su piel, intentando hacerla blasfemar. Aún así, Catalina permanecía firme, repitiendo que nada en el mundo sería capaz de hacerla renegar del Dios vivo que le había dado la vida y la verdad. Cada palabra suya era como una flecha luminosa que alcanzaba el corazón de quienes la escuchaban. Muchos soldados, tocados por su testimonio silencioso, empezaron a cuestionar la injusticia de aquel castigo y la verdad de la fe cristiana. La emperatriz, que había recibido la instrucción de Catalina, ya no conseguía ocultar su admiración y su fe recién nacida. Movida por el amor a Cristo y por la compasión hacia la joven prisionera, intercedió ante el emperador para que pusiera fin a las torturas. En vez de escucharla, él se enfureció aún más, al darse cuenta de que su propia esposa había sido tocada por la fe que él tanto odiaba. Ese hecho sellaría trágicamente el destino de la emperatriz, que sería arrestada y condenada a muerte por profesar a Cristo, alcanzando también la corona del martirio. Catalina, al saberlo, lloró de compasión, pero también de alegría espiritual, pues sabía que su hermana en la fe había conquistado el cielo. La postura de Catalina durante las torturas comenzó a generar murmullos entre los oficiales. Muchos afirmaban que era imposible que una simple joven resistiera al dolor con tanta determinación sin una fuerza divina que la sostuviera. El propio emperador, ante el fracaso de sus intentos de quebrarla, cayó en una inquietud profunda. No entendía cómo su autoridad, sus instrumentos de tortura y sus amenazas de muerte se volvían inútiles ante aquella mujer frágil en apariencia, pero gigantesca en espíritu. Su orgullo herido lo llevó a tomar una decisión aún más cruel, alimentada por la desesperación y por la humillación de haber sido vencido por una cristiana. Al notar que su perseverancia no disminuía, sino que solo se fortalecía con el sufrimiento, los oficiales sugirieron al emperador un nuevo método de ejecución, más cruel, más simbólico y más temido: la rueda de tortura. Este instrumento, diseñado para destrozar el cuerpo del condenado lentamente, era considerado una de las torturas más brutales de la época. El emperador, viendo en ello una oportunidad para acabar con el incómodo testimonio de la joven cristiana y dar una lección pública a los seguidores del Evangelio, aceptó inmediatamente el plan. El destino de Catalina se acercaba a un desenlace terrible, pero su alma permanecía en total abandono a la voluntad de Dios. Sabía que el martirio no sería derrota, sino triunfo, y estaba lista para enfrentarlo con la misma fe inquebrantable que había sostenido toda su vida. Cuando el emperador decretó que Catalina sería ejecutada en la rueda de tortura, la noticia se difundió rápidamente por Alejandría. El instrumento elegido era conocido por su crueldad extrema, compuesto por grandes ruedas con cuchillas afiladas que desgarraban el cuerpo del condenado a medida que giraban. Era un método de muerte lento y brutal, diseñado no solo para destruir físicamente al prisionero, sino para aterrorizar a todos los que presenciaran la ejecución. La intención del emperador era clara: transformar el martirio de Catalina en un espectáculo de miedo para impedir que otros se unieran a la fe cristiana. Sin embargo, no comprendía que, ante los santos de Dios, incluso los instrumentos más terribles de la tiranía se vuelven impotentes, porque la gloria del Altísimo no puede ser aplastada por manos humanas. Catalina fue llevada al lugar de la ejecución ante una multitud que, a pesar del clima de terror, no conseguía ocultar la admiración por la joven mártir. Muchos paganos, que antes la veían solo como una noble rebelde, ahora reconocían en ella algo extraordinario, una luz que trascendía cualquier explicación natural. Su serenidad contrastaba con la brutalidad de la escena,
Incluso ante la monstruosa máquina de tortura, su rostro no mostraba miedo. Caminaba con dignidad, como quien avanza hacia un encuentro divino. Sus ojos, fijos en el cielo, revelaban una confianza total en Dios, y su postura silenciosa era un testimonio más elocuente que cualquier discurso. Los verdugos, acostumbrados a ver a los prisioneros implorar por misericordia, se quedaron desconcertados ante el valor de Catalina. La joven pidió solo un breve momento de oración antes de ser atada a la rueda. Arrodillándose ante la multitud, elevó las manos y suplicó a Dios que fortaleciera su fe y que utilizara su sacrificio para la conversión de muchos. Su oración, marcada por la humildad y la entrega total, tocó profundamente el corazón de los presentes. Algunos lloraban, otros contemplaban en silencio, y hasta soldados endurecidos sintieron el impacto espiritual de ese momento. La fe de Catalina era tan luminosa que transformaba el ambiente, haciendo que incluso el terror de la rueda pareciera insignificante ante la grandeza de Dios. Cuando los verdugos se acercaron para atarla, un acontecimiento extraordinario comenzó a transformar completamente la escena. En cuanto tocaron las cuerdas y la estructura de la rueda, un estruendo poderoso resonó en el lugar. La tierra pareció temblar por un instante y una luz intensa envolvió el instrumento de tortura, como si el cielo hubiera descendido en aquel momento. La multitud quedó paralizada y hasta los verdugos retrocedieron aterrados. Ante los ojos de todos, la rueda se partió de forma violenta, estallando en pedazos que se esparcieron por el suelo. Las cuchillas afiladas, lanzadas por el impacto, alcanzaron a varios de los verdugos, que cayeron al instante, mientras Catalina permanecía de pie, completamente ilesa, envuelta por una paz sobrenatural. El milagro fue tan evidente que nadie pudo negar lo sucedido. Incluso los paganos más escépticos sintieron el peso de la presencia divina, pues la destrucción de la rueda no podía explicarse por accidente o fragilidad del instrumento. Aquella máquina había sido preparada minuciosamente por los mejores artesanos del imperio, y jamás podría haberse destruido de aquel modo sin una intervención sobrenatural. Muchos de los presentes cayeron de rodillas, reconociendo que estaban ante una manifestación directa del poder de Dios. La multitud murmuraba, asustada, que los dioses paganos nunca habían hecho nada semejante, mientras que el Dios de los cristianos, tan odiado por el emperador, demostraba allí su grandeza. El emperador, al presenciar la escena, se llenó de un sentimiento mezclado de miedo, odio y humillación. Sabía en el fondo de su corazón que aquel milagro era real, pero incapaz de admitir la derrota y movido por un orgullo destructivo, decidió atribuir el fenómeno a hechicería o trucos de los cristianos. Su obsesión por destruir a Catalina creció aún más. En lugar de convertirse, como tantos hicieron aquel día, endureció su corazón como el faraón ante las plagas de Egipto. El milagro que debería haberlo llevado a la fe solo reveló de forma aún más clara su completa ceguera espiritual y su odio irracional hacia la verdad. Catalina, por su parte, permaneció profundamente tranquila ante el milagro. No se jactó, no celebró, ni utilizó lo ocurrido como motivo de gloria personal. Por el contrario, inclinó la cabeza y dio gracias a Dios en silencio, reconociendo que no era por sus méritos, sino por la misericordia divina que había sido librada de la tortura. Su humildad ante la intervención celestial impresionó todavía más a la multitud. Sabía que aquello no había sido un signo para su propia protección, sino un gesto de Dios para tocar el corazón de todos los que presenciaron la escena. Era un llamado a la conversión, una invitación a la verdad, una manifestación de que Cristo es soberano incluso sobre los instrumentos de la muerte. Muchos de los presentes se acercaron a Catalina después del milagro, buscando escuchar sus palabras y recibir orientación espiritual. Ella habló con ternura, animándolos a confiar en el Dios que acababa de manifestarse ante ellos. Sus palabras, impregnadas de sabiduría y compasión, iluminaron el alma de muchos que, hasta entonces, dudaban en abrazar la fe cristiana. La conversión comenzó a expandirse como fuego entre los espectadores,
que reconocían que aquella joven no era solo una sabia o una noble, sino una auténtica sierva del Dios vivo, escogida para un testimonio extraordinario en una época de tinieblas. A pesar del milagro, el emperador no desistió de su cruel intención. Ordenó que Catalina fuera llevada nuevamente a prisión, decidido a encontrar otra forma de ejecutarla. El odio que dominaba su corazón le impedía percibir que cada gesto suyo no hacía sino aumentar el brillo espiritual de la joven mártir y fortalecer aún más la fe de los cristianos. Al ser conducida de vuelta al calabozo, Catalina caminaba con la misma serenidad de siempre, consciente de que Dios estaba guiando cada paso de su historia. Incluso, sabiendo que su vida terrena se acercaba al final, permanecía en total abandono a la voluntad divina, lista para dar testimonio de Cristo hasta las últimas consecuencias. Y así, después del milagro de la rueda, toda Alejandría quedó dividida entre el temor y la admiración, entre la incredulidad y la fe naciente. La historia de Catalina adquiría proporciones aún mayores, y el imperio, a pesar de todos los esfuerzos por borrarla, no conseguía silenciar la verdad que brotaba de su vida. Ella se había convertido de manera definitiva en un signo vivo del poder de Dios, en una llama que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el odio humano serían capaces de apagar. Y, mientras aguardaba en prisión el desenlace de su misión, la joven mártir se preparaba para el último y más sublime capítulo de su jornada rumbo a la eternidad. Tras el milagro de la rueda, la atmósfera espiritual en Alejandría se transformó profundamente. Muchos comenzaron a reconocer que Dios había intervenido directamente para proteger a Catalina, y eso despertó conversiones en masa. Sin embargo, al mismo tiempo, aumentaba la tensión dentro del palacio imperial, donde el orgullo herido de Maximino Daia se había convertido en una fuerza destructiva que dominaba todas sus decisiones. Incapaz de admitir que una joven cristiana hubiera desafiado su poder ante toda la ciudad, el emperador ordenó que Catalina fuera encerrada nuevamente, esta vez en una celda aún más aislada, sin luz, sin alimento y sin contacto con nadie. Creía que el silencio absoluto y la privación extrema serían suficientes para quebrar su resistencia. Pero lo que él no sabía era que, cuanto más intentaba sofocarla, más Dios envolvía a su sierva con gracias extraordinarias. En la oscuridad silenciosa de la celda, Catalina se entregaba totalmente a la oración. Privada de cualquier consuelo, transformó aquel lugar sombrío en un santuario espiritual donde podía conversar libremente con Dios. Su corazón, ya tan unido a Cristo, se sumergía en una paz sobrenatural que no podía ser tocada por ningún sufrimiento exterior. Cuanto más se debilitaba el cuerpo, más se fortalecía su alma. Allí, sola a los ojos del mundo pero rodeada por la presencia amorosa del Señor, Catalina comprendió con claridad que su misión estaba a punto de alcanzar su punto culminante. No había miedo en su corazón, solo un profundo amor por Dios y el deseo ardiente de permanecer fiel hasta el último instante. La tradición relata que, durante ese período de confinamiento extremo, Dios envió a sus ángeles para cuidar de Catalina. Ellos la alimentaban misteriosamente, fortalecían su cuerpo debilitado y consolaban su alma. La celda, antes fría y opresiva, se vio inundada por una luz suave que los guardias podían percibir desde fuera, aunque no entendían de dónde provenía. Asustados, algunos comenzaron a sospechar que fuerzas divinas protegían a la joven. El emperador, al saber que Catalina permanecía viva a pesar de la ausencia total de alimento, se negó a creer en lo sobrenatural y acusó a sus propios guardias de traición. Sin embargo, por más que intensificara el rigor de la vigilancia, nada conseguía apagar la luz que emanaba de aquella prisionera extraordinaria. La presencia de Dios en la celda era tan intensa que comenzó a atraer incluso a aquellos que tenían órdenes estrictas de no acercarse a ella. Soldados endurecidos y oficiales curiosos se aproximaban discretamente, y al escuchar sus palabras o simplemente al verla envuelta en aquella serenidad celestial, sentían sus corazones conmovidos. Catalina,
incluso encarcelada, continuaba su misión de evangelizar y consolar, revelando a todos que la verdadera libertad no depende de las cadenas exteriores, sino de la luz que habita en el interior del alma. Muchos de esos hombres, tocados por su testimonio silencioso, terminarían abrazando el cristianismo, a pesar del enorme riesgo que eso representaba. La fama de la santidad de Catalina se difundía con tanta fuerza que incluso personas lejanas, que nunca habían visto a la joven, se reunían cerca de la prisión simplemente para rezar. Los cristianos se organizaban en pequeños grupos clandestinos y, aunque sabían del peligro, se acercaban para cantar salmos o suplicar por la sierva de Dios. Para ellos, Catalina no era solo un ejemplo de valentía, sino un signo vivo de que Cristo estaba presente y actuante, incluso en los tiempos de mayor persecución. La fe creciente del pueblo contrastaba con la ira cada vez más descontrolada del emperador, que veía su autoridad debilitarse ante la luz espiritual irradiada por una sola mujer. Mientras tanto, el imperio comenzaba a vivir una tensión social y política que reflejaba los conflictos espirituales de aquel tiempo. Por un lado, el poder brutal del Estado, decidido a destruir el cristianismo. Por otro, una fuerza invisible, sostenida por la verdad y la gracia, que ningún decreto imperial conseguía callar. Catalina estaba en el centro de esa batalla, no por su propia voluntad, sino porque Dios la había escogido como instrumento para revelar su gloria. La joven ya sabía en su corazón que el martirio se acercaba, pero eso no la entristecía. Al contrario, la llenaba de esperanza, pues veía en él la consumación perfecta de su entrega total al Señor. Durante una noche silenciosa, mientras rezaba, Catalina tuvo una visión extraordinaria de Cristo, que apareció para fortalecerla y confirmar que su hora había llegado. Él la llamó su esposa predilecta y le prometió que estaría a su lado hasta el último instante, concediéndole la corona de la gloria eterna. Esa visión llenó su espíritu de una alegría tan profunda que al día siguiente, incluso los guardias notaron una diferencia en su semblante. Su rostro parecía iluminado por una luz interior, sus ojos brillaban con una paz indescriptible y su postura revelaba una fuerza espiritual inquebrantable. Era evidente que había recibido una gracia divina especial para enfrentar el martirio con valor y dignidad. Al saber que Catalina seguía viva y más radiante que nunca, el emperador finalmente tomó su decisión definitiva. Ordenó que fuera ejecutada por la espada. Su odio había llegado al límite y comprendía que ya no podía seguir intentando torturarla o avergonzarla. Tenía que quitarle la vida para intentar apagar su influencia. Sin embargo, no percibía que, al condenarla a muerte, solo aceleraría el triunfo espiritual de la joven cristiana, pues los mártires son las semillas de la Iglesia, y su muerte fecunda genera vida en abundancia para los siglos posteriores. Catalina, al ser informada de la sentencia, inclinó la cabeza y dio gracias a Dios en silencio. Su alma estaba preparada. De camino al lugar de la ejecución, Catalina caminaba con la serenidad de quien sabe que se acerca al encuentro definitivo con su esposo celestial. No había revuelta en su alma, ni miedo, ni vacilación. Por el contrario, irradiaba una paz tan profunda que muchos presentes se emocionaron al verla. Los cristianos lloraban, pero ella los consolaba con palabras suaves, diciendo que su muerte no sería derrota, sino victoria. La multitud observaba en silencio, reconociendo que aquella joven representaba algo santo, algo que sobrepasaba completamente la lógica humana. Era como contemplar una llama pura que avanzaba hacia el cielo. Mientras Catalina avanzaba hacia el martirio, toda su vida parecía converger en aquel instante. Todos sus dones, su inteligencia brillante, su pureza, su valentía, su fidelidad, se unían perfectamente en la ofrenda suprema que iba a hacer a Dios. Nada en ella estaba dividido, nada dudaba. Era la entrega perfecta de un alma totalmente consumida por el amor divino. Y así, mientras los soldados la escoltaban, la joven mártir preparaba su corazón para el derramamiento final de sangre que glorificaría a Cristo
y sellaría para siempre su historia de santidad. El día del martirio de Catalina amaneció con una atmósfera inusual en Alejandría. Aunque el emperador deseaba que fuera un evento de intimidación y miedo, la ciudad parecía sumida en un silencio reverente, como si cada calle, cada persona y hasta el propio aire reconociera que algo sagrado estaba a punto de suceder. Catalina fue conducida hasta el lugar de la ejecución rodeada de soldados, pero su paso ligero y firme revelaba que no caminaba hacia la muerte, sino hacia la vida eterna. Su rostro, iluminado por una serenidad que trascendía el sufrimiento humano, tocaba profundamente los corazones de quienes la observaban. Muchos, paganos y cristianos, lloraban sin saber explicar el motivo, como si una presencia divina acompañara a aquella joven y llenara el ambiente con una paz sobrenatural. Al llegar al lugar escogido para el martirio, Catalina pidió un instante para dirigirse a Dios. Se arrodilló ante la multitud y entregó su vida al Señor con palabras de alabanza y confianza, pidiendo que su sangre derramada se convirtiera en fuente de conversión para muchos. Su oración fue tan conmovedora que hasta algunos soldados, acostumbrados a las ejecuciones más brutales, sintieron lágrimas resbalar por sus rostros. Catalina, con su humildad habitual, no pedía protección para sí misma ni alivio del dolor, sino solo que su muerte sirviera para glorificar a Cristo. Ese último gesto de entrega mostraba que su alma estaba perfectamente unida a la voluntad divina, lista para atravesar el velo de la eternidad. Los verdugos, aunque presionados por el emperador, demostraban cierta vacilación ante la santidad que emanaba de Catalina. Era como si sus propias manos temieran tocar a aquella joven que resplandecía luz. Sin embargo, obedeciendo las órdenes, se colocaron para cumplir la sentencia final. Catalina se levantó, elevó los ojos al cielo y abrió los brazos como quien se entrega a los cuidados del Padre. Su cuerpo frágil, marcado por las torturas, no parecía transmitir peso alguno, más bien parecía ligero, sostenido por la gracia. La multitud, sumida en un profundo silencio, aguardaba entre lágrimas, reconociendo que estaba presenciando el sacrificio de una santa escogida por Dios. El golpe fatal fue desferido, y en el instante en que la espada tocó su piel, un perfume extraordinario se esparció por el aire. No era un olor común, sino una fragancia suave y celestial que envolvió el lugar, sorprendiendo a todos los presentes. Muchos relataron que nunca habían sentido nada semejante, como si el mismo cielo se hubiera abierto para recibir el alma de Catalina. Su sangre, derramada en el suelo, parecía brillar bajo la luz del sol, y algunos testigos afirmaron haber visto ángeles alrededor de su cuerpo. La muerte de Catalina no fue marcada solo por la violencia humana, sino por la gloria divina que se manifestó con una intensidad palpable, transformando el lugar de la ejecución en un altar sagrado. Después de su muerte, los cristianos, arriesgando sus propias vidas, recogieron su cuerpo y lo guardaron con gran reverencia. Sin embargo, según la tradición, Dios realizó un último signo extraordinario. Los ángeles habrían llevado el cuerpo de la santa hasta el monte Sinaí, donde permaneció oculto durante siglos hasta ser encontrado por monjes que construyeron allí un monasterio en su memoria. Ese lugar, que más tarde se convertiría en el famoso monasterio de Santa Catalina, permanece hasta hoy como uno de los más antiguos y venerados centros de espiritualidad cristiana en el mundo. La presencia de la santa en aquel lugar desértico es vista como un signo de su profunda unión con Dios y de su misión de proteger e inspirar a los fieles a lo largo de los siglos. El martirio de Catalina provocó una ola de conversiones que el emperador jamás pudo contener. Aquellos que presenciaron su serenidad, su pureza y el perfume celestial que se difundió en el momento de su muerte, reconocieron la verdad que ella había defendido con tanto valor. Su vida se convirtió en una predicación viva, y su sangre derramada fertilizó el corazón de muchos que, hasta entonces, vivían prisioneros del paganismo o de la indiferencia espiritual. El emperador, por otro lado, se hundió aún más en la vergüenza y en el fracaso,
pues su intento de destruir la fe cristiana solo hizo florecer un testimonio todavía más poderoso. A lo largo de los siglos, Santa Catalina de Alejandría se convirtió en una de las mártires más veneradas de la Iglesia. Su imagen, frecuentemente representada con la rueda rota, símbolo del milagro que Dios realizó, se difundió por todo el mundo cristiano como ícono de sabiduría, pureza y valentía. Fue proclamada patrona de los filósofos, de los estudiantes y de los sabios, pues su vida demostró que la verdadera sabiduría no nace de la soberbia intelectual, sino de la humildad ante la verdad eterna, que es Cristo. Su devoción se extendió por toda Europa durante la Edad Media, inspirando a reyes, teólogos, místicos y sencillos fieles, todos fascinados por su luminosa santidad. Santa Catalina también se convirtió en modelo para los jóvenes que, como ella, desean unir inteligencia y fe, razón y espiritualidad. Su historia demuestra que ser cristiano no significa despreciar el conocimiento humano, sino iluminarlo con la luz divina. Su elocuencia ante los filósofos y su fidelidad, incluso ante la muerte, revelan que el seguimiento de Cristo exige valor, firmeza y una confianza total en la providencia. Por eso, muchos estudiantes, especialmente durante exámenes y períodos de estudio, recurren a su intercesión, confiando en que ella les ayudará a unir sabiduría humana y celestial. El legado espiritual de Catalina sobrepasa el tiempo y continúa vivo en la Iglesia. En un mundo que muchas veces intenta separar fe y razón o colocar la inteligencia como adversaria de Dios, su vida se alza como una respuesta clara y luminosa. Toda verdadera sabiduría conduce al Creador. Ella nos enseña que nacer noble no garantiza la santidad, pero que entregar todo a Dios transforma cualquier corazón en instrumento poderoso de su gracia. Su historia, marcada por milagros, valentía y amor, sigue resonando a través de los siglos como una invitación para que cada cristiano viva su fe con convicción y pureza. Así, al contemplar su vida y su martirio, percibimos que Santa Catalina de Alejandría no es solo una figura histórica, sino una presencia viva en la espiritualidad de la Iglesia. Su intercesión continúa alcanzando a los fieles, su sabiduría ilumina las mentes que buscan la verdad, y su ejemplo inspira a los corazones que desean seguir a Cristo sin miedo. Su martirio no fue el final, sino el inicio de una misión eterna en el cielo. Y, todavía hoy, ella nos llama a permanecer firmes en la fe, a defender la verdad con amor y a confiar plenamente en aquel Dios que nunca abandona a sus siervos fieles. Santa Catalina continúa siendo, para todos los cristianos, un faro de luz, una reina entre los mártires, una amiga celestial que conduce a los fieles al encuentro definitivo con Cristo.